Muy bien, vamos a iniciar ya. Chicos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Ya estamos en la semana 10. Ya, estamos en la semana 10. Y el día de hoy continuamos con la sintaxis, ¿no? Continuamos con el estudio de la sintaxis. ¿Me confirman, por favor, jóvenes, si pueden ver la pantalla? Chicos y chicas, ¿sí pueden ver la pantalla? ¿No es así? Hola, hola, buenas tardes, chicos. ¿Me confirman si en estos momentos sí pueden ver la pantalla? Confirmen, por favor. Confirmen con el audio para poder continuar. Sí, se visualiza, profesora. Ya, chicos, muy bien. Ya, ahora sí, continuamos entonces. Muy bien. Vamos. Aquí lo que estamos observando, bueno, les decía que continuamos con el estudio de la sintaxis. La unidad mínima de análisis es la palabra, la unidad máxima de análisis sintáctico es la oración. Sintaxis, etimológicamente, procede de la palabra que significa orden, ¿ya? Orden. Como ciencia, estudia la palabra en relación con otras para formar unidades mayores. O sea, estudia la relación entre palabras. Entonces, cuando las palabras se juntan, cuando las palabras se combinan, forman unidades mayores llamadas sintagmas. Y en otros casos, pues este término es empleado como frase, sintagmas o frases. También se puede incluir a las proposiciones, y a las oraciones. Dentro del estudio sintáctico, ya en la sesión anterior estudiamos la frase nominal, analizamos el núcleo, la categoría gramatical, sustantivo o nombre y pronombre como palabras que funcionaban como núcleo de la frase nominal. Ahora continuamos, pero vamos a trabajar, a analizar aquellas categorías gramaticales que funcionan como modificador directo de la frase nominal. Entonces, si recordamos la clase anterior, habíamos observado que en la estructura de la frase nominal, las categorías gramaticales que funcionaban como modificadores directos eran el determinante en general, puede ser artículo, posesivo, los cuantificadores, etc. Y la frase adjetiva. Esos eran los elementos, las estructuras que funcionaban como modificadores directos. Ahora sí, analizamos la primera categoría llamada adjetivo. El adjetivo es el nombre de un término que se utiliza semánticamente para calificar, para expresar características, propiedades de cualquier ente, de cualquier objeto, de cualquier elemento. ¿Ya? Los adjetivos son categorías gramaticales que señalan características o propiedades. En términos morfológicos, estas palabras aceptan morfemas flexivos, tanto de género como de número. Y aceptan también, esto es un añadido, aceptan morfemas derivativos,
¿Ya? En términos sintácticos, el adjetivo es un acompañante, acompañante del sustantivo, acompañante del nombre. Es decir, funciona como un modificador directo. ¿Ya? Continuamos. Semánticamente, bueno, ya dijimos, ¿no? Señalamos que indicaba propiedades, características. Entonces vemos aquí los ejemplos. En la palabra, aquí en el primer ejemplo, lado izquierdo, sombrero viejo, amigo leal y actriz vanidosa. Vemos como viejo y vanidosa tienen morfemas flexivos y, bueno, en el caso de vanidosa acepta un derivativo. En el caso del adjetivo leal, así como fiel o feliz, estos adjetivos son lexemas independientes. Ustedes se van a encontrar en el español que ciertas palabras que pueden ser lexemas independientes no reciben pues marcas morfológicas flexivas, ¿ya? No son todas las palabras, pues son algunos, pero eso no quiere decir lo siguiente, que leal, si va acompañando, si acompaña a un sustantivo masculino, pues leal será pues masculino. Si leal acompaña a un sustantivo femenino como amiga, leal tendrá el género femenino. Claro que morfológicamente estos adjetivos, como terminan en consonantes, no llevan el flexivo, pues, ¿no? Que es expresado por lo general con una vocal. En términos sintácticos, vamos a ver los ejemplos de la columna del medio. Niño pobre o pobre niño, las ventanas grandes o una obra moderna. Vemos pues que pobre, grandes y moderna acompañan al niño, a ventanas y a obra. Es decir, están desempeñando esa función de acompañantes. ¿Ya? Y aquí acompañan al núcleo de la frase nominal. ¿Ya? Igual grandes acompaña al núcleo de la frase nominal. Igual moderna. Modificadores directos. En el caso de hombre calvo, bandera nacional y opinión favorable. Hombre calvo está haciendo una descripción del hombre, ¿no? Señala una característica asociada con el aspecto físico del hombre. Obviamente, no todos los hombres son calvos. Entonces, calvo está restringiendo el universo de hombres. Bandera tiene un adjetivo. Nacional. Indica la procedencia, la bandera, ¿no? Ese carácter de pertenencia, ¿no? Entre el hablante y la bandera, ¿no? Entonces ahí el adjetivo nacional es un adjetivo que delimita dentro del universo de banderas, delimita aquellas que, o aquella que corresponde, que comparte con nosotros, ¿no? La misma procedencia nacional. En caso de favorable, es un adjetivo que expresa una opinión del hablante, ¿ya? Entonces, algunas opiniones nos servirán a nosotros, o nosotros veremos algunas opiniones como favorables y otras como desfavorables, de acuerdo pues a la postura que tengamos o que asumamos. Entonces, favorable es un adjetivo empleado para expresar opiniones. Es un adjetivo de tipo explicativo, mientras que nacional y calvo son adjetivos que delimitan el universo de hombres o de banderas. Son adjetivos especificativos. Luego vamos a ver eso. Siguiente diapositiva. Con respecto a la estructura del adjetivo, ya habíamos dicho que morfológicamente es flexivo, es decir, que acepta las marcas morfológicas de género, de número, también acepta morfemas derivativos, y eso lo podemos observar en esta diapositiva, con las palabras ñatita, inútil y legales, ¿ya? Ñatita, inútil, legales. Estas tres palabras están siendo analizadas morfológicamente.
para que nosotros observemos su estructura, es decir, su contenido. ¿Cuáles son los componentes de esas tres palabras? Observamos, pues, que en las tres el lexema tiene que estar presente, ¿ya? En el caso, pues, de la primera palabra, esta lleva un morfema derivativo de tipo sufijo, es decir, un derivativo que se escribe después o se articula después de la raíz, a diferencia de los dos últimos adjetivos, donde el del medio, ¿no? Inútil, lleva solamente un prefijo como morfema derivativo, y en el caso de la última palabra, ilegales, tiene un prefijo y un sufijo, ¿ya? Adicionalmente, el primer y el último adjetivo llevan además como sufijos, ¿no? Dos flexivos, ¿no? O un flexivo. Para ñatita tengo la marca del femenino y para ilegales tengo la marca del masculino. Entonces vemos aquí la estructura de un adjetivo. ¿Cuáles son los componentes, los tipos de morfemas que pueden llevar, ¿ya? Para formar, pues, esa palabra. El adjetivo, esa categoría gramatical, tiene entonces, es portadora de marcas de género, como en el caso de bueno, como en el caso de buena, género, masculino, femenino. Número, como en bonitas, a diferencia de bonita, bonita, el singular en el español no se marca morfológicamente, ¿ya? También tenemos morfemas derivativos en algunos adjetivos, como es el caso de inmaduro. Marcamos aquí el prefijo derivativo. En el caso de llorona o llorón, marcamos el sufijo, derivativo, ¿ya? Esos son los morfemas que llevan las marcas gramaticales que llevan los adjetivos. Claro que son marcas gramaticales, además de los lexemas que están presentes, ¿no? ¿Ya? Continuamos. Ya hemos visto lo que es un adjetivo, su estructura, las marcas morfológicas que lleva. Ahora vamos a conocer algo más del adjetivo respecto al valor, ¿no? Al significado. Habíamos dicho que el adjetivo es una palabra que expresa una cualidad, una característica, una propiedad de los objetos, de cualquier entidad nombrada, pues, por un sustantivo. Al señalar cualidad, propiedad, característica, pues decimos, pues, que el adjetivo califica. El adjetivo califica. Para eso fue creado el adjetivo, para calificar. Ahora, en ese proceso de calificar, de describir, de señalar cualidades, características, el adjetivo expresa esas características, califica, el adjetivo califica en funciones de 3 grados. El más usado es el grado positivo, pero no es el único. Hay otros grados expresados por el adjetivo y estos son el comparativo y el superlativo. Vamos a ver los ejemplos y cierta información que nos brindan acerca de estos 3 grados. Primero, el adjetivo expresado en grado positivo expresa una característica en su forma más simple. El ejemplo es vanidosa en la estructura. Hilda es una actriz vanidosa. Cuando expresamos una cualidad, una característica, comparando, ya sea la comparación de uno a uno o entre uno y un grupo, estamos haciendo uso del adjetivo en grado comparativo. Podría ser este grado comparativo de igualdad, de
superioridad o de inferioridad. ¿Ya? El ejemplo está ahí en más alta que. En la oración, Julia es más alta que su hermana. Tan sensato como. En la oración, Luis es tan sensato como su padre. Menos emotiva que. En la oración, Olga es menos emotiva que Abel. En todos estos casos, el adjetivo es el siguiente. Un momentito. En todos esos casos, el adjetivo es el siguiente. A ver, tenemos aquí adjetivo alta. Alto, alta. Siguiente, el adjetivo sensato, sensata. Siguiente adjetivo, emotiva. ¿Ya? Esos son los adjetivos. Ahora, esos adjetivos o cualidades, pues, aparecen dentro de un contexto. Esos adjetivos aparecen dentro de un contexto, o sea, dentro de una estructura, dentro de información, acompañado de más información lingüística. En este caso, la estructura más que. En el caso de sensato, la estructura tan como. Y en el caso de emotiva, la estructura menos que. Estas estructuras forman parte del contexto que me dice en qué grado de calificación se encuentra el adjetivo. ¿Ya? Eso es muy importante, conocer esas estructuras. Entonces, vemos ahí los grados de superioridad, igualdad e inferioridad. El último grado de calificación del adjetivo es aquel en el cual expresa dicha cualidad o propiedad en su máximo grado. En el caso de el grado superlativo relativo, quiere decir que todavía el adjetivo aparece en una estructura, de tipo comparativa. ¿Ya? Tenemos entonces ahí, en el último concurso resultó ser la más bonita del Perú. En el último concurso resultó ser la más bonita del Perú. La estructura es más del o más del Perú. El adjetivo es bonita. Entonces ahí, ese adjetivo, bonita, aparece dentro de una estructura comparativa. La única salvedad o distinción o particularidad, ¿sí? Para si queremos establecer esa distinción del adjetivo en grado comparativo, la única diferencia es esta, ¿no? Que el elemento con el cual establece la comparación se refiere a una colectividad. Cuando yo digo Julia es más alta que su hermana, ¿con quién comparo a Julia? Con otra persona, es una sola. Pero si yo digo abajo, leo, resultó ser la más bonita del Perú. Ahí yo comparo a esa persona, a quien no le he mencionado, simplemente hemos omitido el sujeto. Entonces podríamos decir que ella en el último concurso resultó ser la más bonita del Perú. Entonces, comparo a esa persona con las personas que podrían ser consideradas también bonitas de todo el Perú. Y al comparar con esas personas, pues digo que ella es la más bonita. ¿Ya? O sea, aún se observa un contexto en el que se compara, pero la comparación es de entre uno y un grupo. ¿Ya? Entre uno y un grupo de personas. O entre uno y un grupo de sustantivos a los cuales podemos asignarle esa cualidad. En el grado superlativo absoluto, observamos la presencia de algún elemento acompañante, a manera de modificador, una palabra accesoria. ¿Ya? En este caso tenemos, ella es
perdón, definitivamente ella es muy noble. Fíjate que el adjetivo es noble, ese es el adjetivo. Noble se refiere a quién, a ella, ¿ya? Noble se refiere a ella. Entonces, yo no comparo a ella con otra persona, ni comparo a ella con un grupo limitado. Yo señalo y digo que ella es muy noble, o sea, ese rasgo, esa característica de ser noble es excesivo, ¿no? Es muy noble, demasiado noble. La palabra muy es un adverbio intensificador. Ahí en ese contexto funciona como modificador directo, ¿ya? Del adjetivo noble. Entonces, ¿qué palabras pueden acompañar dentro de la estructura de superlativo? Si hablamos de superlativos absolutos, el superlativo absoluto se puede marcar con una palabra como muy, pero también se puede marcar con un sufijo, ¿no es así? Por ejemplo, el sufijo para no, el superlativo de noble, además de ser muy noble, podría ser también, en vez de ser noble, podría ser nobilísima, ¿no? Si decimos ella es muy noble, ella es nobilísima. Entonces la marca superlativa, ¿cuál es? Isim. Esa es la marca del superlativo. ¿Ya? La marca del superlativo. Ahí está. Podemos decir, ella es muy noble, ella es demasiado noble, o podemos decir nobilísima. Son dos formas de marcar el superlativo. Muy noble, demasiado noble, es el superlativo sintácticamente, ¿ya? Es el apoyo sintáctico el apoyo sintáctico para expresar el superlativo. En cambio, si digo nobilísima, ahí con la forma isim, expresamos el superlativo de manera morfológica. Aunque, escuchen, aunque existe un grupo de adjetivos que cuando cambian al superlativo piden un cambio de raíz, ¿ya? O un cambio del lexema. Algunos adjetivos, algunos adjetivos cuando cambian entonces, cuando cambian al superlativo, no piden un morfema como sufijo o no piden un modificador directo, ¿no? Como en el caso de los adverbios de cantidad. Lo que piden es un cambio de lexema. Y ese es el caso de bueno. El superlativo de bueno, ¿cuál sería? El superlativo de bueno sería, ¿dónde está? Sería, ahí está. El superlativo de bueno sería óptimo. El superlativo de malo, por ejemplo, el superlativo de malo, ¿cuál sería? Sería pésimo, ¿ya? Es una forma, ¿no? De bueno es óptimo, de malo es pésimo, ¿ya? ¿Se fijaron que bueno y óptimo no tienen la misma raíz? Son palabras diferentes. Óptimo es en su forma, si queremos marcar el superlativo de bueno con el apoyo morfológico sería bonísimo. Si queremos marcar el superlativo de bueno con el apoyo sintáctico sería muy bueno. Pero si queremos utilizar otro lexema para expresar el superlativo de bueno sería óptimo, ¿ya? Y de malo sería pésimo, ¿ya? Y si queremos marcar el superlativo de malo, sintácticamente hablando diríamos muy malo. Si queremos utilizar o marcar el superlativo morfológicamente para malo sería malísimo, ¿ya? Entonces existe un grupo reducido de adjetivos que pueden aceptar hasta 3 formas
¿no? Y dentro de esas tres formas, ¿no? Una de ellas es el cambio del lexema para expresar el superlativo. ¿Ya, muchachos? Solamente estos son dos ejemplos. Ya. Continuamos entonces. Ejercicio 1. A ver, me gustaría que participen ahí con el micrófono ordenadamente. Dice en 1, elija la alternativa que presenta más adjetivos. Primero vamos a identificar los adjetivos. En A, ¿cuál sería el adjetivo? Ya está, ya. Nuevo. Nuevo y roja. Y roja. Ya, a ver. Solamente en A. Nuevo y roja. Muy bien. Hasta el perro participa. Muy bien. Guau, guau, dice el perro. Guau, guau. Ya, muy bien. En la B, ¿cuál sería el adjetivo? Americanos y dorados. Americanos. Y dorado. Ya. Entonces ahí está. Americano, que se refiere a cantantes, o sea, lo califica. Y dorado, que califica a trofeo. Ajá. En C, ¿cuál sería? Pequeña y Pequeña y caliente. caliente. Pequeña caliente. Muy bien. Pequeña se refiere a la taza y caliente al café. El último. Greñudo, llorón y azul. Lloró. Faltó uno. Greñudo, llorón. Faltó uno. Azul. Así es. Los colores son adjetivos, ¿ya? Entonces la respuesta será... Ay, la respuesta es la última, ¿no? ¿Ya? O sea, claro, la que tiene más, pues, la D. Profesora, disculpe. Todo tipo de adjetivos, sea positivo, superlativo, comparativo, vienen a ser los tres atributos, ¿no? O solamente el positivo. No. El superlativo podría funcionar como atributo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, esa mujer es mala, mala es atributo y está en grado positivo. Si yo digo, esa mujer es muy mala, en este caso mala, al recibir el apoyo de su modificador muy, es un superlativo y también funciona como atributo. Ahora, si yo digo esa mala mujer viajó, ahí mala está en grado positivo y ya no es atributo, es modificador directo. ¿Ya? Y si yo digo esa malísima mujer viajó, malísima, que está en grado superlativo, es un modificador directo. ¿Ya? Hay que analizar el contexto. O sea, aquí la moraleja es, o la reflexión es analizar el contexto. El contexto nos va a decir, nos va a dar la razón o nos va a ayudar a especificar si verdaderamente sucede lo que estamos pensando, ¿no? Con respecto a la relación entre el grado positivo y la función de atributo. 2, correlaciones. El adjetivo subrayado. ¿Y cuál es el adjetivo subrayado? A ver, refrescante. Refrescante, bebida refrescante. ¿En qué? Positivo. Ya, positivo. No decimos ni muy refrescante, ¿no? Ni más refrescante que, menos refrescante que, o sea, no hay comparación, no hay intensidad. Buena moza. Buena moza, que se refiere a morena. ¿Qué grado tendrá buena moza? Superlativo relativo. La más del barrio, ¿no? Una y un grupo, ¿no? Es relativo, ajá. Muy bien. 3. Superlativo absoluto. Superlativo absoluto. Muy hábiles. Ahí no hay ningún tipo de comparación. Digo que muy es lo máximo. Es absoluto. El último. Comparativo de superioridad. De superioridad. La moto y tu bicicleta, ¿no? De uno a uno estamos comparando dos objetos
y decimos que uno es más que el otro. Eso es comparativo de superioridad. La respuesta sería C. Continuamos entonces. Entonces vemos el adjetivo, su descripción semántica, sintáctica y morfológica, los grados del adjetivo. Ahora vamos a identificar la clasificación. Entonces, cuando describimos de manera objetiva la realidad, cuando delimitamos, ¿sí? Utilizamos el adjetivo para delimitar el universo de ese objeto al que nos referimos, estamos utilizando adjetivos especificativos, cualidades, características que son percibidas por todos de la misma manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son características verificables, son características objetivas. Pero existen también características, adjetivos, cualidades que expresan una opinión del hablante. Estas características, de acuerdo al contexto, expresan una opinión del hablante. Entonces, en ese caso, los adjetivos, cuando expresan opinión, son adjetivos explicativos. Finalmente, cuando el adjetivo expresa una cualidad, una característica, pero que es inherente a la naturaleza del objeto, si la característica es inherente a la naturaleza del objeto, pero ese adjetivo se emplea, a ese adjetivo lo llamamos epíteto. Entonces vamos a ver ahí paloma, mármol, café, ¿ya? Una cualidad inherente, propia de este tipo de animales es su mansedumbre. Es una cualidad que redunda en la naturaleza del objeto, de la cosa, del animal calificado o descrito. Mármol, duro mármol. En la frase duro mármol, duro es una cualidad redundante del mármol, ¿ya? En el caso de negro café, deme un café negro. Bueno, en nuestra experiencia no hemos visto otro tipo de coloración para el café, ¿no? Entonces ahí es redundante. Claro, esa característica expresada por estas palabras, por estos adjetivos, redunda en la naturaleza del ser, ¿ya? Junto a esta clasificación de adjetivos también vamos de una vez analizando las funciones. El adjetivo desempeña tres funciones. Una función es dentro de la frase nominal. Dentro de la frase nominal, el adjetivo funciona como modificador directo. ¿Ya? Nunca se olviden de eso. Si el adjetivo está dentro de una frase nominal, el adjetivo es modificador directo. Si el adjetivo está dentro de un predicado, el adjetivo va a ser atributo si el predicado es nominal, o el adjetivo será complemento predicativo si se encuentra en un predicado verbal. Para que la palabra sea predicado, para que la función del adjetivo sea atributo, ese predicado tiene que ser nominal. ¿Y qué significa predicado nominal? Significa predicado con un verbo copulativo. Entonces aquí Olga parece feliz, es el verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos más conocidos? Ser, estar y parecer. Igualito aquí está. Es un verbo de tipo copulativo. ¿Qué significa que sea copulativo?
que semánticamente no aporta un significado, ¿ya? Sintácticamente solo es un nexo. Es un nexo entre el sujeto y su atributo o cualidad. Olga parece feliz, el día está nublado. Entonces ahí vemos que feliz y nublado se encuentran dentro de un predicado nominal. Predicado nominal. ¿Ya? Igual, el día está nublado. Está nublado es un predicado nominal. ¿Por qué nominal? Porque el núcleo es un verbo copulativo. Y feliz y nublado son atributos. En las oraciones, el perro llegó herido y Mónica vino contenta, lo que vemos ahí es otro tipo de predicado. Predicados donde el núcleo es el verbo llegó y el verbo vino. Son verbos no copulativos. Entonces, este predicado es un predicado verbal, así se llama. Predicado verbal. ¿Ya? Ahí está. Predicado verbal. Y aquí también tenemos predicado verbal. Dentro del predicado verbal, verbal, el adjetivo funciona como complemento predicativo. ¿Ya? Complemento predicativo es herido, contenta. En cambio, en el perro bravo o el bravo perro, ahí ¿qué es lo que tenemos? Ahí lo que tenemos es el bravo perro. El bravo perro es una frase nominal. El cielo azul es una frase nominal. ¿Ya? En cambio, parece feliz, llegó herido, son frases verbales. Parece feliz, frase verbal, predicado nominal. Llegó herido, frase verbal, predicado verbal. Así se llama. Entonces ahí, bravo es modificador directo. Azul es modificador directo. ¿A quién modifica bravo? A perro. ¿A quién modifica azul? A cielo. ¿Ya? Esas son las funciones del adjetivo. Fíjense que para ejemplificar las funciones, el adjetivo bravo, azul, feliz, nublado, herido, contenta, básicamente se encuentran en grado positivo. Eso no significa que sea exclusivo para los adjetivos en grado positivo. Podríamos, de acuerdo al contexto que observemos, pues es posible, ¿no? Que se admitan otros grados dentro de estas funciones. ¿Ya? Ejercicios. Escriba a la derecha del adjetivo subrayado. Perdón, escriba a la derecha la clase de adjetivo subrayado. A ver. A. Siempre fue un trabajador responsable. Trabajador responsable. ¿Qué tipo de adjetivo es? ¿Explicativo, especificativo o epíteto? ¿Cuál sería? ¿Qué dice? Trabajador responsable. Responsable se refiere al trabajador. ¿Qué tipo de adjetivo es? Podría haber un trabajador responsable, pero ¿cómo sé yo que el trabajador es responsable? ¿Cómo sé yo que el trabajador es irresponsable? ¿De qué depende? Es un adjetivo explicativo. Cuando alguien dice trabajador responsable, está emitiendo una opinión. Es explicativo. B. El queso cajamarquino está sobre la mesa. Queso cajamarquino. No es queso chinchano. Es cajamarquino.
Especificativo. Especificativo. Claro, porque puede haber queso chinchano. ¿Qué más? Queso guarochirano, ¿no es cierto? Cuando ustedes, no sé si ustedes han ido a comprar queso, al menos acá en Perú, vamos a la especialista que vende quesos, ¿no? En la sección de aceitunas, lácteos, ¿no? Eso es cuando van al mercado, pues, del pueblo, no a estos supermercados. Entonces ahí te preguntan, ¿no? Ah, quiero queso para el desayuno, para el sándwich. O quiero queso para la crema de la huancaína. Son diferentes quesos, ¿no? Te preguntan, ah, este es el guarochirano, ¿no? Para el sándwich, guarochirano, ya. Eso es especificativo. C. Asistió a la fiesta con su vestido precioso. ¿Explicativo, especificativo o epíteto? Explicativo. Claro, es una opinión, ¿no es así? Expresa una opinión. Y si expresa una opinión, eso es subjetivo, es especificativo. Perdón, explicativo, disculpen. La opinión es explicativo. Anoche Olga soñó con un horrible monstruo. Epíteto. Uh-huh. O sea, el término ya monstruo me está indicando, ¿no? La apariencia, el aspecto y todo lo que provoca, ¿no? Es redundante. Siguiente, correlacione el adjetivo subrayado con su función correspondiente y señale la alternativa adecuada. A pesar de todo, Elsa parece nerviosa. Función, me piden función. Función. A pesar de todo, Elsa me parece nerviosa. Elsa parece nerviosa, perdón. Elsa parece nerviosa. Complemento atributo. ¿Atributo? Así es. Elsa parece nerviosa. Yo puedo reemplazar a parece por el verbo copulativo es. Elsa es nerviosa o el estar. Elsa está nerviosa. Entonces, el parece es un verbo copulativo. Nerviosa no está acompañando a un sustantivo. No acompaña. Entonces, esto es un predicado nominal. ¿Ya? Parece verbo copulativo, entonces nerviosa será entonces un complemento donde está atributo. Está. Siguiente. La señora Juana regresó acongojada. Regresó es el verbo. Es un verbo predicativo. Regresar no es copulativo como ser, estar o parecer. Al costado de regresó está el adjetivo acongojada. Entonces, ¿qué función cumple? Complemento predicativo. Acongojada, semánticamente acongojada, sintácticamente acongojada se refiere a Juana, aunque está lejos. Juana está en el sujeto. Pero también acongojada, sintácticamente, se refiere al verbo. Yo puedo preguntarle al verbo cómo estaba, ¿no? ¿Cómo estaba o cómo regresó? Y la respuesta es acongojada. La característica del adjetivo que está en el predicado verbal, o en el predicado con verbo predicativo, con verbo no copulativo, la característica es la siguiente, que tiene que modificar el verbo y también modifica a otro elemento que puede estar dentro del predicado o fuera del predicado, en el sujeto. Entonces, ¿quién está acongojada? La señora Juana. ¿Cómo regresó Juana? Ah, regresó acongojada. Entonces ahí, acongojada tiene esa característica de, ¿no? de complementar o modificar, acompañar a dos elementos, a dos piezas dentro de la oración, ¿no? Entonces su función, como ustedes dijeron, será el ser. Uy, disculpen, la función de la acongojada es complemento predicativo. ¿Ya? Vamos a acongojada. ¿Será dónde está el predicativo por acá? Y en el caso de peruanos,
tengo la oración. Los soldados peruanos son valerosos. Tengo ahí el verbo copulativo son, que está relacionando a soldados peruanos con valerosos. Peruanos se refiere a soldados y peruanos está acompañando a soldados. Y los soldados peruanos es una frase nominal. La función que cumpliría sería la de ser modificador directo. ¿Ya? Por esa razón, la respuesta es la alternativa C. ¿Ya? Continuamos. Ya después de haber visto la estructura, las características, la clasificación y los grados de calificación del adjetivo, ahora vamos a ver al otro componente de la frase nominal, a ese otro componente que funcionaba como modificador directo. Ya vimos el adjetivo, la frase adjetiva, ahora vamos a ver el determinante. Esta es la clasificación de determinantes. Tenemos artículos. Cuidado con el micrófono, chicos. Tenemos artículos, tenemos demostrativos, posesivos y cuantificadores. Y estos también en su interior tienen una subclasificación, ¿ya? Vamos a ver los artículos en primer lugar. Vamos a ver a los artículos en primer lugar. Muy bien. Entonces vemos que el artículo es una palabra que acompaña al sustantivo. Para que sea artículo, el contexto es que debe acompañar a un sustantivo. Si esa palabra no acompaña al sustantivo, entonces va a ser un pronombre. ¿Ya? ¿Cuáles son los artículos? En el español se emplean los artículos definidos para referirse a personas, animales, a cosas conocidas por el hablante, y el otro grupo corresponde a los indefinidos, para referirse a sustantivos, para referirse a personas, animales o cosas que son desconocidos por el hablante. ¿Ya? Entonces aquí en la definición de artículo me dicen que el artículo es una categoría, o sea, es una palabra variable que le da al nombre el carácter conocido o desconocido. En el caso de los artículos definidos, en el español hay un artículo neutro, lo. Y ese artículo neutro tiene la capacidad de convertir en sustantivo a otras categorías gramaticales. ¿Ya? ¿Algo que quisieras decir sobre los artículos? Bueno, solamente aquí lo voy a escribir. A ver, voy a salir de la pantalla compartida. Ya. Algo muy importante y muy puntual para ustedes es lo siguiente. Quisiera mencionarles o hablarles acerca de la cacofonía, ¿ya? Vamos a ver acá, la cacofonía. Vamos a ver los artículos definidos. ¿Cómo se comportan los definidos? A ver, tenemos el hacha, tenemos el hada, el arma, el agua, hacha, el hada, el arma, el agua, el área, ¿ya? Nosotros sabemos que hacha, hada, agua, arma, estas palabras que están aquí, acompañadas por un determinante, son sustantivos femeninos. Pero pese a ser sustantivos femeninos, estas palabras llevan un artículo que parece que es masculino, o al menos en el español actual es masculino, ¿ya? Y la explicación es esta.
La explicación es que las palabras hada, hacha, arma, agua y área son palabras que, pese a ser sustantivos femeninos, inician, ¿sí?, con el sonido, estamos hablando de la pronunciación, del sonido A, hacha, arma, hada. Por ese motivo, como el sonido inicial es A, o sea, es la vocal A, central baja, y es una vocal tónica, lleve o no lleve tilde, es tónica, al entrar, ¿sí?, al entrar en contacto con el artículo la, que le correspondería, ¿no es cierto?, establecería una especie de cacofonía, ¿ya? Como establecería una especie de cacofonía o mal sonido. Entonces, por esa cuestión, ¿qué es lo que pasa con estos, qué pasaría con estos sustantivos femeninos? Para evitar esa cacofonía o ese mal sonido, mala pronunciación, sonido feo, entonces, ¿qué hace? La normativa dice que se evite la concordancia, ¿ya? Entonces, aquí, el hacha, el hada. Un momentito, perdón, disculpen aquí. Primero voy a tachar y luego voy a continuar explicando. Entonces, lo natural hubiese sido esto, ¿no? La hada, la hacha, la arma, la agua. Suena, pero ustedes se dan cuenta de cómo suena. La hacha, la hada, la arma, la agua, la área. Suena feíto, ¿no? O sea, la secuencia de A, no se percibe, ¿no?, adecuadamente. Suena mal. Entonces, la norma dice que como suena mal, por más que está concordando y que es lo correcto en términos morfosintácticos, para favorecer, ¿no?, para eliminar ese mal sonido, esa cacofonía, hay que reemplazarla por E, ¿ya? Y ahí está. El hacha, el hada, el arma, el agua, el no sé qué. Ya, ahora, otra cuestión más. Y sigue siendo sustantivos femeninos, por si acaso, ¿eh? ¿Dónde no ocurre esa cacofonía? ¿O dónde esa cacofonía todavía se acepta? Esa cacofonía se acepta en estos casos de acá. A ver. Fíjense aquí. Tenemos en la H, en la palabra H, en la palabra alfa, en la palabra árabe y en la palabra alma mater. ¿Ah? Entonces, ¿dónde esa aparente cacofonía rechazada para la hacha, la hada, la arma, la agua, la área, dónde esa cacofonía es aceptada? Se deja pasar esa cacofonía se deja pasar con palabras como H, alfa, árbitro, árabe, alma mater, ¿ya? Y la explicación es la siguiente. ¿Por qué si es correcto la H y la alfa? H y alfa son nombres de letras. Bueno, H es en español y alfa es en griego, ¿ya? Entonces, la explicación es que como son nombres de letras, pese a que están juntitas, el artículo, ¿no?, la, femenino, y la vocal, el sonido vocálico A, y que es cotónico, entonces, pese a ello, se sobreentiende que entre el artículo y el nombre de la letra está la palabra letra, ¿no? La letra H, la letra alfa. Simplemente que como es redundante, se ha omitido. Esa es la explicación para decir que ahí no hay problema con esa cacofonía. En el caso de árbitro y árabe, la explicación es otra. Para el caso de árbitro y árabe, recuerden que árbitro, sobre todo árabe no lleva el femenino con la A, ¿no? Árabe no marca el femenino con morfema. No hay áraba, ¿ya? Árbitra
¿Ustedes han escuchado la palabra árbitra? ¿Han buscado? No sé si les di la página, Fundeu, la página, sí les di esa página, ¿no? De español, para que busquen. Entonces, justamente como son sustantivos que marcan el género con el artículo, entonces, aquí es importante distinguir el género, ¿ya? Más que la cacofonía, aquí es importante distinguir el género. Si yo quiero referirme a un varón, no voy a, ¿no? Si yo quiero referirme a un varón, diré el árabe. Pero si voy a referirme a una mujer, digo la árabe. O sea, no me importa que suene feo, pero yo tengo que decir la árabe para referirme a la mujer. Si yo escribo el árabe, ya le estoy cambiando pues este género. Por ese motivo ahí, en árbitro y árabe, sustantivos que marcan el género con el artículo, se permite esa cacofonía, se deja pasar. En el caso de alma mater, lo que vemos ahí en alma mater es que este es un sustantivo compuesto, ¿no? Es un sustantivo compuesto que se escribe por separado. Entonces, la cacofonía se deja pasar, ¿sí? Se le da validez a la cacofonía porque este es un sustantivo compuesto, ¿ya? Y que empieza, pues, en el primer, ¿no? Que empieza con el sonido vocálico A y es una vocal tónica. Entonces, ahí sí sería correcto. Y ahora sí, continuamos. Seguimos. Quiero ver la hora. Los determinantes demostrativos. Estas palabras que acompañan también al sustantivo o nombre, lo que hacen, a diferencia del artículo, es señalar la distancia, indican la distancia. Por eso dice aquí que sitúan espacio-temporalmente al nombre, señalan distancia. Para referirse al sustantivo que está más cercano a nosotros, ya sea en tiempo o en espacio, es este es aquel o esta es aquella. Para referirse al sustantivo, perdón, disculpen. Para referirse al más cercano es este, esta, esta o estos, estas, ¿no? Al más cercano. Al que se encuentre en posición intermedia, ya sea temporalmente hablando o espacialmente hablando, se emplea pues el ese o esa, esos o esas, ¿ya? Y para referirse al sustantivo que está más distante, ¿sí? Se emplea el aquel, aquella o aquellos, aquellas, ¿ya? Este para el cercano, ese para el que se encuentra en distancia intermedia y para aquel para el que se encuentra a una distancia mayor. Esos y sus respectivos femeninos y sus respectivos plurales. Ahora, el determinante o el determinante demostrativo, y en general, chicos, todos los determinantes en el español son más, aparecen más a la izquierda del sustantivo. Pero algunos determinantes pueden aparecer a la derecha del sustantivo, a la derecha del núcleo de la frase nominal. Los artículos siempre van a aparecer a la izquierda. Yo digo la casa, el perro, la niña. No hay un contexto en el que diga, ¿no? En el que diga hadalá en vez de la hada, o hachalá en vez de hacha, ¿no? El hacha. No, el artículo siempre se escribe a la izquierda del nombre, a la izquierda del núcleo de la frase nominal. En el caso de los determinantes demostrativos y de los posesivos, sí se admite el demostrativo o posesivo después del nombre. Obviamente es menos frecuente. Fíjense aquí, la niña esa. Podemos decir la niña esa, la niña esta, la niña aquella. Pero el contexto de uso es más poético, ¿ya? Lo más natural, lo más, o sea, lo empleado en muchos, múltiples contextos, es esta niña, o esa niña, o aquella niña. O sea, el determinante a la izquierda. Como ustedes pueden observar, en este cuadro, ese libro, aquellos árboles, la concordancia es importante. Otro tipo de determinante es el posesivo. Si el determinante posesivo está a la izquierda del sustantivo, a la izquierda del núcleo de la frase nominal, ese posesivo será mi o mis, ¿ya? Tú o tus, su o sus.
nuestro o nuestras o nuestros. Vuestro o vuestra, vuestros, vuestras. Mi libro, mis libros, tu libro, tus libros, su libro, sus libros, vuestro caballo, vuestros caballos, vuestra casa, vuestras casas. ¿Ya? Cuando queremos que el posesivo se escriba después, o sea, a la derecha del nombre, a la derecha del núcleo de la frase nominal, ese posesivo no puede ser mi, tu, su. Ese posesivo cambia y es mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Ese es el posesivo que debe ir a la derecha. ¿Ya? Los caballos míos, la casa tuya, el padre mío. Por eso decimos el Padre nuestro a la oración. No decimos el nuestro Padre, ¿no? ¿Ya? Ese es el uso de estos posesivos. Y también establecen concordancia, coincidencia de accidentes gramaticales, ¿con quién? Con el nombre, con el núcleo de la frase nominal, con el sustantivo. Aquí hay otra actividad, otros ejercicios de aplicación. Y aquí en el ejercicio número 1 nos están pidiendo que contabilicemos todos los determinantes. ¿Ya? Saben ustedes que el determinante es el acompañante del sustantivo. Ese es el determinante, el que acompaña al sustantivo. A ver, vamos a ver. Dice, el jefe de la OMPE dijo al público en general que la votación de este domingo durará 12 horas. Recomendó a los electores sufragar según el último dígito de su DNI. Vamos a ver. Voy a seleccionar mi marcador. A ver. Primer determinante, ¿cuál sería? Él. Él, porque acompaña a jefe. Otro. Después de él. Otro. La. Muy bien. Otro. La. La. Otro. Este domingo. Otro. los Un momento. Por los electores. Otro. Falta. Último dígito, primer dígito y también él. El dígito, último dígito, el último dígito. El y último se refieren a dígito. Falta. Su DNI. Ajá. Su DNI, mi DNI, tu DNI. Falta uno, está adelante. Es una contracción. Al. Así es, al. Ya, es a más el. A más el da como resultado la contracción, que es al. Igual, de más el da como resultado la contracción del. Ya. Entonces tenemos aquí el jefe, la OMPE, al público, la votación, este domingo, aquí 12 horas, 13 horas, 2 horas, 1 hora. Está cuantificando horas, ¿no? Es un determinante. Los electores, el dígito, el último dígito, su DNI. ¿Cuántos hay en total? 10. Ya, entonces esa será la respuesta. 2. Escriba a la derecha el tipo de determinante subrayado. La silla pequeña, la silla.
¿Qué tipo de determinante será? Artículo. Ujú. Es un artículo, la, a diferencia de una, es definido. Siguiente, B, aquel señor. Demostrativo. Demostrativo. Así es, demostrativo. Es un determinante demostrativo. Uy. Ya, José aún no hace su tarea, mi tarea. ¿Eso es un? Posesivo. Posesivo. Ujú. Luego, el niño ese es muy gracioso. Demostrativo. Claro, podríamos decir ese niño, pero como queremos ser un poco más poéticos y ser más enfáticos, el niño ese, ¿no? Ahí está. El niño ese ya ahí evidencia un poquito más de despectivo, ¿no? Ya. Demostrar. ¿Por qué 12 y S son determinantes? ¿Por qué ese es un determinante? No, en el ejercicio 1. 12 y último, perdón. Ah, ya. 12 es cantidad, pues es un cardinal. Es un determinante cuantificador. 12 libros, 13 libros, un libro, 3 libros, 4 libros. Son los cardinales. Claro, lo han debido escribir en números, ¿no? Porque la norma recomienda que se escriban números después del 10. Eso es un cardinal. Está dentro de la lista de determinantes. El primero, el último, también es un determinante que señala orden. ¿Ya? También. Está dentro de la clasificación. Aquí está la... Bueno, voy a salir de la pantalla completa. Esta es la clasificación. A los artículos, el, la, los, ¿no? Uno, unas. Demostrativos, ese, aquel, esa, esta, aquella. Y sus plurales. Posesivos, mi, tú, su, nuestro, vuestro, mío, tuyo, suyo, mía, tuya, suya, etc. Los cuantificadores, muchos, pocos, ninguno, algunos, muchos, bastantes. Numerales, cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Partitivos, medio, ¿no? Décima parte, duodécima parte, veinteava parte, múltiplos, doble, triple. Son determinantes, esa es la clasificación. Y aquí estamos desglosando uno por uno. Ya. Nos quedamos aquí, actividad 3. Ya, esto ya estaba resuelto. Continuamos. El otro grupo de determinantes son los cuantificadores. O sea, son palabras que expresan cantidad. Estos cuantificadores expresan pues cantidades exactas, ¿ya? Cantidades exactas. A ver, lo que te decía, los cardinales se refieren a los números naturales, son los nombres de los números naturales. Los ordinales son los nombres son palabras que se refieren al orden, ¿ya? Se refieren al orden, la ubicación, el orden de llegada, el orden de disposición de las cosas de un grupo. Los partitivos se refieren a las partes en las cuales la unidad se ha dividido. Y los múltiplos expresan las partes en las cuales, no las partes, sino cómo la unidad se ha potenciado, se ha multiplicado. Algunos ejemplos son estos. 10 páginas, 70 pesos, 30 años, ¿no? Aquí 10 se refiere a páginas, 30 se refiere a años, 70 se refiere a pesos. Son cardinales. Orden, primer puesto, 25º puesto, 13º piso. Partitivos, partes, la cuarta parte de la manzana, la 20ª parte de la manzana, la 30ª parte de la manzana.
O la mitad de la manzana. Entonces, los partitivos son palabras que acompañan a los sustantivos y que se refieren a en cuántas partes se ha fraccionado, se ha dividido la unidad. Los múltiplos, al acompañar al sustantivo, indican las veces en las cuales se ha potenciado, se ha multiplicado la unidad. Ahora, un aspecto importante respecto a los ordinales y a los cardinales es el siguiente, ¿ya? Ojito acá. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo podría ser? Creo que voy a añadir una diapositiva, ¿ya? Ya. Voy a añadir una diapositiva. Ya, atentos acá, por favor. Todavía hay tiempo. A ver. ¿Qué tengo que decir con respecto a los partitivos? Para ver la cuestión de la concordancia. A ver. Ya. Miren acá. Lo siguiente. Vamos a ver los cardinales, ¿ya? 20 libros. Oh, perdón, dije logros. 20 libros. 20 libros. 32 libros. 3 libros. Ya quiero comparar esto. Con 21 libros. 22 libros. Ya. Quiero que vean aquí cómo es la concordancia. La concordancia entre el sustantivo o nombre y el cardinal, ¿ya? Cuando su modificador directo es un cardinal. Ya, miren aquí. Atentos. Aquí están viendo que la palabra libros es masculino, ¿ya? Masculino. Vamos a cambiar el sustantivo libros por una palabra, otro sustantivo femenino. A ver, ya no digo libro, sino digo libretas. ¿Ya? Las 20 libretas. Ya vamos a todo acá en el bloque de la derecha vamos a convertir la palabra en femenino. Libretas. 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 Aquí como el sustantivo es masculino, y está en plural, ¿qué es lo que vemos aquí? Los cardinales no tienen marca. Los cardinales, cuando acompañan al sustantivo, y ese sustantivo está en plural, los cardinales obviamente no llevan marca de número. Pero lo que sí llevan los cardinales es marca de género, ¿ya? Entonces, si es masculino, lleva marca de, no pueden llevar la marca de número, pero sí la marca de género. Ahora, la cuestión es que no podemos decir 21 libros, ¿no? Suena horrible. Por cacofonía, ¿qué pasa? 21 se convierte en 21 y obviamente recibe la tilde, ¿ya? Entonces ahí hay una cuestión de cacofonía. En cambio aquí, en el caso de los sustantivos femeninos acompañados por los cardinales, vamos a ver que no hay problema, no hay ningún problema de cacofonía ni nada, y la palabra 21 sí se puede pronunciar, ¿ya? Esto es femenino plural.
¿Ya? Plural. Entonces tenemos aquí 20 libretas. Obviamente no puedo decir 20 libretas, pero tampoco voy a utilizar ese lenguaje inclusivo, ¿no? Aquí ya. Ya. 20, la marca 20, como termina en E, no hay problema, así se queda. Vamos con el 21, 22, 23, ¿ya? Entonces aquí tenemos 21 libretas. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá es 21 libretas, ¿ya? 22. El sustantivo, el cardinal 2 no tiene marca de género. Yo digo 2 casas, 2 libros, 2 es 2, ¿ya? Entonces, 3 casas, 3 libros, ahí no tiene marca de género. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todos los compuestos, todos los numerales cardinales compuestos que lleven 1, ¿sí? Todas las formas de numerales que lleven 1 van a concordar en género, obviamente en el femenino. En el femenino, si el sustantivo es femenino, ¿ya? Van a llevar la marca ¿de qué? Del género femenino. Si el sustantivo, el que acompañan, es masculino, ahí sí, el masculino se va a tener que acortar. Para el caso de 21 libros, ¿ya? Solamente esa cuestión. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir con respecto a los cardinales? Fíjense en esta cuestión. Los compuestos de 31, ¿sí? De 31 a más, los compuestos de 31 a más se escriben separados, ¿ya? Los compuestos de 31 a más se escriben separados. Fíjate, 20, 21, 22, 23, 24, 22, con tilde ahí, 23, 24, 25. Pero ya cuando llegamos al 30, 31, 32, 41, 43, se escriben separados. Antes, los compuestos se escriben juntos, ¿ya? Eso es muy importante con respecto también a la escritura, si es junto o separado, respecto de los cardinales. Ahora vamos con los ordinales. Esos son cardinales. Ahora vamos con los ordinales. Ordinales. Vamos con los ordinales. ¿Qué sucede ahí? Yo tengo aquí sería un momentito. Primer puesto, ya. Décimo primer puesto. Décimo primer puesto. El décimo primer puesto se puede escribir así. Décimo primer separado. O se puede escribir así. Décimo primer puesto. ¿Ya? Se puede escribir junto. Aquí 20º primero separado. 20º primer junto. Ahora, ojito. Voy a escribirlo acompañando a los ya está. Décimo primer puesto, igualito con 20º primero. ¿Qué estamos viendo? Fíjate que la forma esto es muy importante aquí. El acortamiento, ¿no? El acortamiento de la palabra 1 en la forma compuesta, ¿ya? El acortamiento de la palabra 1. Igualito aquí. Acá no se puede escribir, lo normal debe ser que se escriba décimo primero puesto, ¿ya? Pero justamente porque suena mal, porque suena feo, ¿qué pasa con décimo primero?
se acorta, al igual que 21 libros, suena feo. Entonces, como suena feo, se acorta, o sea, hay una especie de apócope o reducción, ¿ya? Eso siempre va para uno y para la primera. Eso quiero que consideren. O sea, la concordancia en masculino es sacrificada por la cacofonía, ¿ya? O sea, por evitar la cacofonía. Para lograr una bonita pronunciación, eliminamos la O en 11º puesto, ¿ya? Ahora, lo que estamos viendo, ¿qué pasa a partir del orden 30? A partir del orden 30 sucede lo siguiente. Todos los compuestos ordinales, ¿sí? Bueno, superando el 30, ¿no? Porque el 30 es una sola palabra. 31, 32, 33. A ver, vamos a ver aquí. Sería trigésimo primer puesto. ¿Ya? 40, orden 40. Sería cuadragésimo primer puesto. Entonces, ¿qué sucede? A partir del orden 31, ¿sí? Los compuestos del orden, ¿no? Del orden 31, entre paréntesis, que sería 31º. Aquí no hay problema, yo puedo decir el orden 31º. ¿Por qué sí puedo decir el orden 31º? ¿Por qué? Porque 31º está antes de la palabra, o mejor dicho, está después de la palabra orden, ¿ya? Si está antes, justamente es 11º, no es 11º, o es 30º primer. Si yo digo el puesto 31, o sea, 31º, ahí sí no hay problema, ¿ya? Ojito aquí. 31º tiene que sufrir apócope al igual que 11º. Pero si yo reordeno, y si primero escribo el sustantivo, el puesto 11º, no puedo decir el puesto 11º. ¿Sientes que le falta algo? Llegó al puesto de 11º, no. Sería el puesto 11º. Aquí, ¿qué pasa con la palabra primero? Se conserva. Se conserva la O. ¿Ya? Pero cuando este ordinal se escribe antes del sustantivo, ahí sí sufre un apócope, ¿ya? O sea, un acortamiento. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo es con los femeninos? Quiero que se concentren aquí y para ver el comportamiento con los femeninos. Voy a tener que copiar esto. En realidad esto es concordancia y escritura. Entonces, los compuestos del orden 31, o sea, del orden 31º a más, se escriben siempre separados, ¿ya? Todos los compuestos ordinales antes del 31 se escriben juntos o separados, tienen doble escritura. ¿Ya? Voy a cambiar puesto por, voy a decir decimoprimera que entrega. ¿Ya? Decimoprimera entrega. Y aquí entrega decimoprimera. Ya está. Decimoprimera entrega o entrega decimoprimera. Ahí no hay problema. Fíjate que en el caso del femenino, no hay problema. ¿Ya? No sufre apócope el numeral, no sufre. Se anteponga o posponga, igual se mantiene la marca del femenino en el numeral. ¿Ya? A ver, vamos con otro décimo. Esto es normal, a ver cómo se ve. Decimoprimera entrega.
Bueno, y de ahí nada más, pues, porque de ahí si se escriben a partir del orden 31, ¿no? Hacia adelante se escriben siempre separados. Antes del orden 31 se escriben juntos separados, ¿no? En el caso de los ordinales. Nada más. Ah, vamos a ver cuando se escriben juntos, ¿ya? Con el femenino, a ver. A ver. Vigésimo cuarta premiación. Ustedes saben que premiación es femenino, ¿ya? 24ª premiación se puede escribir así, separado, o se puede escribir junto. Sería 24ª. Ustedes saben, se los expliqué cuando hicimos la formación de palabras, la tildación y las palabras compuestas. Cuando el compuesto se escribe por separado, cuando el compuesto se escribe por separado, ¿qué sucede? Cada palabra conserva su escritura. O sea, con respecto a la tilde, cada una conserva la tilde. Si es que antes llevaba tilde, o sea, si se escribía si cuando la palabra se escribía aisladamente llevaba tilde, y ahora en el compuesto separado conserva su tilde. Si no llevaba tilde, se queda así. Ahora, ¿qué pasa cuando el compuesto se escribe en un solo bloque? Este es el caso de 24ª, para 24ª premiación. Ese compuesto que se escribe en un solo bloque, obviamente pasa por este filtro. Les había dicho que el último elemento del compuesto es el que conserva el acento, y todas las demás palabras con sus acentos van a sufrir una modificación, van a perder su acento. Por lo tanto, en 24ª, si se escribe junto, ¿sí? Si ese término se escribe junto, y es opcional, también es válido, antes del orden 31, se escribe sin tilde, porque la palabra cuarta se quedó con el acento. Entonces yo analizo esta palabra, 24ª, es una palabra grave, ¿ya? No lleva tilde. Ahora, otra cuestión. Premiación es un sustantivo femenino. Si es un sustantivo femenino, la marca del género femenino tiene que ir. Sabemos que la palabra premiación no tiene una marca morfológica del femenino, pero sabemos que es una palabra femenina, ¿ya? Está en género femenino. Ahora, ¿qué pasa si la palabra 24ª se escribe por separado? La palabra 24ª se escribe por separado. Aquí cada palabra concuerda con el sustantivo, ¿ya? No es 24ª si se escribe por separado. Si se escribe por separado es 24ª, ¿ya? Entonces, premiación es un sustantivo femenino. Y como es femenino, su modificador directo, es decir, el determinante numeral ordinal, debe de expresar ese valor. Entonces, como se ha escrito por separado, es 20ª, y también cada elemento del compuesto lleva la marca de femenino. Si se escribe en un solo bloque, este ordinal, la primera, ¿no? Al interior de la palabra, o en este caso, la primera palabra del compuesto, como está pegada a la segunda, se mantiene invariable. Invariable en O, ¿ya? 24ª. 14ª. Se mantiene. Eso es con respecto a la concordancia, ¿ya? En el caso de masculino no hay problema, pues no hay problema, ¿por qué? Porque como termina en O siempre la primera palabra del compuesto, entonces no hay problema. En cambio, con el femenino sí, ahí vemos que si el compuesto es un solo bloque, la concordancia va al final. Si el compuesto se rompe, ¿no? Y es un compuesto por separado, entonces la concordancia va en cada elemento del compuesto, ¿no? Ya, eso nada más era lo que quería acotar con respecto a esto, ¿ya?
Hasta aquí, respecto a al comportamiento, a la concordancia, perdón, del determinante, los determinantes, los cuantificadores numerales y el sustantivo al que modifican. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Respecto de la concordancia, sería bueno que le tomen captura, ¿no? A esta parte, ¿no? La concordancia es concordancia y escritura, ¿no? Junto o separado, ¿no? Estos numerales, determinantes numerales. Profesora, disculpe, entonces solamente cuando se habla de 20, 21 algo, tiene que concordar con la palabra de la que está escribiendo. No te... ¿Puedes escribir o alguien más, por favor, que como el perrito estaba ladrando? En el 21, los compuestos cardinales con 1 tienen, si se acompañan a un sustantivo femenino, tienen que expresar el femenino. Todos los compuestos cardinales con 1, 21, 41, 31, 51, si acompañan a un sustantivo femenino, tienen que expresar el femenino en la palabra 1. Ya, eso sí es. Solamente sería con el 1, ¿verdad? Sí, con el 1, porque 2, 3, 4, 5 no llevan marca morfológica, pero con el 1 sí. Ya, continuamos. ¿Qué es esto? Ya, a ver. Esta es más información. Ya. Dentro del grupo de los cuantificadores también hay aquellos que indican cantidades inexactas. Con los múltiplos sabemos que doble, triple, no cuádruplo o cuádruple se refieren pues a 2 veces la unidad, 3 veces la unidad, 4 veces la unidad. Mitad, octavo, décima parte, duodécima parte, sabemos que es la parte 8, la parte 12 y qué sé yo, ¿no? Pero en el caso de los cuantificadores indefinidos, estos expresan cantidades inexactas. Entonces, en el caso de las palabras mucho, muchas, no, perdón, muchos, muchas, varios, varias, algunos, algunas, demasiados, demasiadas, ciertos, ciertas, otros, otras, ninguna, pocos, pocas. Palabras como esas que obviamente estén acompañando al sustantivo. Si acompañan al sustantivo, yo puedo decir que son cuantificadores, ¿no? Determinantes, cuantificadores indefinidos. Entonces, estos expresan cantidades inexactas, ¿no? Eso es la única acotación con respecto a estos. Uy, ¿qué es esto? Ya. Continuamos entonces. Aquí hay una actividad. Me dicen que correlacionemos las palabras que ya están subrayadas con su clasificación que se encuentra a la derecha. Tenemos el primer ejemplo. Solamente vinieron 10 niños a la fiesta. En la expresión solamente vinieron 10 niños a la fiesta, a la fiesta debe decir, el término 10 acompaña a niños. Entonces 10 es un determinante. ¿Qué tipo de determinante sería? Cardinal. A ver, vamos a ver acá. Segunda, en el hospital hubo un quíntuple parto, ¿Qué tipo de...? Múltiplo. Así es. Siguiente, aún no se construye, debe decir, no, perdón, no construyen, está bien. Aún no construyen el 14º piso, la palabra 14º que acompaña piso. ¿Qué sería? Ordinal. Ordinal. Ya es un ordinal. Y finalmente quedaría, nos ofreció la quinta parte de los ingresos, ¿no? Aquí lo que está subrayado es quinta parte, ¿no? Es un compuesto. En el caso de los partitivos, cuando expresan una determinada cantidad, ¿no? O sea, la mitad
o media, ¿no? Media naranja. La palabra media es un partitivo. Pero ya cuando queremos decir la tercera parte, la cuarta parte, para referirnos justamente en cuántas partes se dividió la unidad, ¿no? En 4, en 5, en 6, en 10. Hay un momento en el que hay un punto en el que necesitamos apoyarnos de otra palabra para poder expresar esa noción ¿no? La noción del partitivo. Entonces aquí se apoya de la palabra parte. Todo el compuesto expresa esa noción. Entonces ahí en la 4 es la expresión, la quinta parte, corresponde a un determinante cuantificador, ¿no? En este caso un partitivo, ¿ya? Un numeral partitivo. ¿Cuál sería la respuesta entonces? 1C, 2A, 1C, 2A, 3. Sería esto. Muy bien, hasta aquí terminamos esta parte. A ver, vamos a... Un momentito, ahora les voy a compartir otra cosa. Esperemos que el archivo esté. Voy a compartirles el archivo. Tenemos aquí... Un momento. Solamente se puede compartir el PPT. Compartiré mi pantalla. Un momento, ¿ya? Voy a buscar el archivo para compartirles. Aquí debe estar. Ya. Muy bien. Entonces comienzo a compartir. Ya. Atentos. ¿Cuál es mi ventana? Las 4 preguntas. Ya, estas serán las 4 preguntas. Muy bien, chicos. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Vamos a ver las preguntas. Pregunta 3. ¿Ya? ¿Todos atentos? Ya, dice aquí. En la frase nominal, el adjetivo cumple la función de modificador directo. En la frase verbal funciona como atributo o predicativo. Escriba las funciones. A ver,
Ese político fue muy respetuoso con sus opositores. Ese político fue muy respetuoso con sus opositores. La palabra respetuoso está dentro de la frase verbal. ¿Qué función cumple? Pero fíjense ahí. ¿Qué función cumple la palabra respetuoso? Es un atributo, es un complemento atributo. ¿Sí lo están viendo, no, muchachos? ¿Sí lo ven? Sí, profesora. Sí, Miss. Marina adquirió su propiedad con un crédito hipotecario. Hipotecario se refiere al crédito. Entonces aquí tengo un crédito hipotecario. Eso es una frase nominal. ¿Qué función cumple hipotecario? Complemento predicativo. Está dentro de una frase nominal. Un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario. Modificador directo. Así es, modificador directo. ¿Ya? Los recién casados viajaron muy enamorados al Cusco. Ya, lo que yo tengo es esto. Muy enamorados no se refiere a Cusco, ¿no es así? No puedo decir que muy enamorados o enamorados sea modificador directo de alguien, porque no hay un sustantivo al que acompañe directamente. Entonces, lo que yo veo es que muy enamorados o enamorados se encuentra aquí, en esta estructura, que es una frase verbal. ¿Qué función cumple enamorados ahí? Predicativo. Complemento predicativo. Es predicativo, ¿ya? Es un predicativo, es un complemento predicativo. Siguiente. En su perfil lingüístico predominan los sonidos aspirados. Tengo aquí, ya. Su perfil lingüístico. Lingüístico se refiere al perfil. ¿Qué función cumple? Lingüístico. Modificador directo. Modificador directo. Modificador directo. Así es, ahí está. Ya, esa es la respuesta. Seguimos. 3. Perdón, eso es 3. 6. ¿Verdadero o falso? Me pide que lea el texto y determine el valor de verdad o falsedad. A ver, estamos en 6. Ya. Un alumno peruano muy innovador del 10º ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas se encuentra desarrollando una plataforma digital que permitirá la recolección de datos de todas las funciones educativas de la región norteña. 1. Muy innovador, está en grado positivo. A ver. Muy Falso. Falso. superlativo, ¿no? Ya está. Absoluto. Siguiente. Digital es un adjetivo explicativo. A ver. Digital está dentro de plataforma digital. ¿Ya? ¿Qué me dice? Digital. Es un explicativo. Plataforma. Hay plataforma digital y plataformas no digital, ¿no es cierto? No digitales. Falso. Claro. Eso sería falso. Es un especificativo. No un explicativo. Ya. Tercera. En el enunciado se aprecian 5 adjetivos de manera general. A ver, 5 adjetivos. Vamos a ver. Alumno peruano. Un alumno peruano, ya. Aquí, innovador. Digital para plataforma. Otro adjetivo. Educativas. Y el último, ¿cuál sería? Norteña. ¿Qué dice en la 3? Dice, en el enunciado se aprecian 5 adjetivos. Hay esos 5, ¿no? Peruano, innovador, digital, educativas, norteñas. Son 5. Eso es verdadero. La última, ¿qué dice? El adjetivo norteña funciona como predicativo. A ver, dice aquí... Norteña se refiere a región, ¿no es cierto? Norteña se refiere a región. Está pegadita a región. ¿Eso qué significa? Que norteña es el modificador directo de región. Entonces, esto de ahí será falso. ¿Ya? ¿La respuesta cuál es? Es la A.
Esa es la respuesta. ¿Ya? Seguimos. 8. Ya, aquí me pide que lea las oraciones y ubique los determinantes. A ver, determinantes. La 10, ¿no? Ah, disculpen, la 8. Hay un enunciado y me piden que... El número de determinantes. Que cuente los determinantes. A ver, contemos los determinantes. Empieza acá. En aquellos 3 debates, tenemos aquellos debates, 3 debates, todos los aspirantes, los aspirantes, todos los, ¿no? Todos, también es un determinante. Al sillón, al, es una contracción, también cuenta como determinante. Expusieron temas relacionados con las medidas, para pandemia, la pandemia, sigue, educación, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, lo malo fue, lo feo, lo malo, lo bueno, el neutro, ¿no? Artículo neutro. Fue que el tiempo, determinante también, artículo, me alcanzó, te alcanzó, méteselo ese es un pronombre proclítico. A todos ahí no es determinante, todos es un pronombre indefinido, ¿ya? Porque todos no está acompañando a ningún sustantivo, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuántos hay? 10, ¿no? Esta es la respuesta, chicas y chicos. Último, ya para concluir. Identifiquemos aquí, ubiquemos los determinantes y escribamos su clasificación, sus clases. A ver, los vendedores atraparon a unos delincuentes. Los vendedores, los y unos. ¿Qué tipo de determinantes son de manera general? ¿Qué determinante? Artículos. Sí, artículos. Son artículos. Siguiente, nuestros hijos salieron adelante con su apoyo. Nuestros hijos, y luego su. ¿Qué son de manera general nuestros y su apoyo? Posesivos. Posesivos. Así es, estos son posesivos. Aquellas imágenes son mejores que estas. Aquí es aquellas para imágenes. Estas no. Estas es un pronombre. ¿Por qué? Porque no está acompañando a ningún sustantivo. Aquellas imágenes, ¿qué tipo de determinante es? Demostrativos. Último, todos los días. Para días tengo los y tengo todos. Falta 6 panes. Para panes tengo 6. Tengo 6, los y todos. De manera general, bueno, aquí tengo 2 clases, ¿no? 6 y todos se refieren a, para 6 y todos, ¿qué tipo de determinantes sería? Solo para 6 y todos. Voy a escribir con colores diferentes. Cuantificadores. Así es, son cuantificadores. Sería indefinido y 6 sería numeral cardinal. Ahora, para los es un Artículo. Artículo. Ajá, artículo. ¿Dónde está? Ya, muy bien, esa es la respuesta. ¿Ya? Eso es todo, chicos y chicas. Voy a tomar la foto, por favor, ya para cerrar. Creo que ya están en su receso. Esa es la respuesta, fíjense ahí. Acá en la 8 también está la respuesta. 6. Miss, Sí, 3. en la 8 cuando dice el determinante asciende a, ¿sería 9 o 10? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Claro, se repite, me parece. No, se me repite. que dice asciende a. ¿Cuántos hay? Dicen. Te piden cuántos hay. Asciende a se refiere a la cantidad.
¿Cuántos hay? No te dice si son diferentes, no te dice si son iguales. Simplemente cuentas. Cuentas a todos. Ya. Vamos a tomar la fotografía. Para eso sí tengo que compartir el material. Un momento. Pueden ir a su recreo, chicos, no hay problema. Yo tengo que tomar fotos. Tengo que tomar fotos de esto. A ver, semana 10, material. Tengo que controlar mi asistencia. Tomo la foto y ya. Estoy demorando en cargar el... ¿Por qué demora en cargar? Muy bien. Para el final. Aquí. Ya. Tomamos la foto. 1, 2 y 3. Ya. Voy a copiar y pegar. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Se cuidan. Hasta luego.